es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos en este programa de entrevistas, y hoy tenemos que abordar el tema del diésel, la gasolina, los precios, urgente. No hay diésel aquí, allá, parece que no hay diésel en todo el país, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay cambio de ministro de hidrocarburos, hay cambio de presidente de yacimientos, es el número 17-18, si no me falta la memoria. De tal modo que hay una crisis grande. 6 meses después pensábamos que el abastecimiento ya había sido resuelto porque Rodrigo Paz entró al gobierno y se resolvió el problema de abastecimiento. Luego vino la tragedia de la gasolina contaminada, pero parecía coyuntural. Pero ahora otra vez colas, no hay diésel. Por Dios, ¿qué está pasando? Para resolver eso hemos invitado a Raúl Velázquez, que es un experto en materia de hidrocarburos de la Fundación Jubileo, y Álvaro Ríos, casero de Cabildeo, que es experto en hidrocarburos, y que entre los dos queremos oírlos a ver si hay alguna luz al final del túnel. Los saludo cordialmente y quisiera empezar con Raúl. ¿Hay alguna solución a este problema? ¿Qué es lo que hace tan difícil, Raúl? ¿Por qué no están pudiendo? Gracias, Amalia. Bueno, sin duda es algo que varios analistas del sector venimos advirtiendo hace tiempo. Además, hay tres aspectos importantes a considerar que van más allá del cambio de un presidente. Lo hemos dicho tanto Álvaro como yo, Francesco, varias personas. Una golondrina no hace verano, ¿no? Es decir, esto no pasa por cambiar solamente a la persona. Hay tres aspectos que hay que considerar y tomar en cuenta para analizar el tema de los combustibles en Bolivia. El primero es que hay una caída en la producción nacional de hidrocarburos líquidos desde hace 10 años, una caída de un 64%. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que no producimos todos los combustibles que nuestra economía demanda. Y como no producimos todo lo que el mercado interno demanda, hay que importar. Y para importar gasolina, para importar diésel, más adelante será con el GLP o con el crudo o también con el gas natural, requieres divisas. Para importar requieres divisas. Sin divisas no se puede importar. Es decir, que el presidente de YPFB, independientemente de quién sea, hoy o mañana, ¿no? Porque además estamos en esa velocidad de cambios, si no tiene divisas no puede importar, Es ¿no? Y el decir, privado, dólares, cash, dólares, cash. cash, platita. Y eso le pasa al Estado o al privado, a cualquiera de los dos. No importa si tú dices, no, que importen privados. Bueno, Arce Catacora hizo dos intentos, noviembre del 2024 y febrero del 2025, con el decreto 5313, que autorizaba la importación de privados. Pero ¿por qué los privados no lo hacen? Porque no tienen dólares. Si no tienes dólares en la economía, es difícil que cualquiera pueda importar. Y el tercero, precios reales. Si el privado o yacimientos no tienen precios reales al cual puedan vender esos combustibles, no van a entrar en ese negocio, al menos no en la magnitud en la que deberían entrar, porque no vas a comprar gasolina a $1.20 en la región para venderla en Bolivia a 6.96, que equivale a 0,60 centavos de dólar. Entonces, mientras no tengamos esas tres condiciones, por lo menos las dos últimas, divisas y precios reales, es muy difícil que podamos salir de este entuerto. De tal modo que el sector privado no se va a meter con estas condiciones. No tiene dólares y no son magos para hacerlos aparecer. Y segundo, no pueden subir los precios en esa magnitud porque se cae el país. ¿Qué dices, Álvaro? Coincido plenamente con Raúl. El problema de Bolivia esencialmente son dólares. Dólares que no tenemos porque no hay dólares en el Banco Central de Bolivia, no hay dólares en YPFB y hay escasos dólares para el sector privado. Amalia, y si usamos los dólares, toda la importación la harían los privados. Olvidémonos, YPFB no abastece, entonces se van a usar los dólares para privado. Entonces no va a haber farmacias porque no va a haber con qué importar para los medicamentos. Entonces ese es el problema de fondo. Y segundo, encima tenemos el problema del subsidio. El subsidio no permite que podamos tener una economía real. Nos hemos vuelto, como ha dicho Raúl, un país neto importador de energía de lo que éramos hace 10, 12 años atrás, cuando exportábamos 6.000 millones de dólares. Y como he dicho anteriormente, el 2033
vamos a estar importando cerca de $6,000 millones con un barril de $100 en el mercado internacional. Entonces, estos dos temas son la principal causa del desabastecimiento que tenemos desde hace, pues, ya casi un año, ¿no? Porque esto ha empezado hace un año atrás. Ahora, esta subvención, mire que se aprobó el decreto, eliminó la subvención, pero todos sabíamos que había quedado un puchito de subvención. Ah, Ahora el precio del barril de petróleo ha subido por encima de 100, un poquito más abajo de 100, está fluctuando, pero la línea está sobre 100. ¿A cuánto llega la subvención hoy? Raúl, mira, voy. sí, dale tú, dale tú. A ver, Amalia, yo he estado recientemente en Santiago de Chile y también hace 3 semanas en Lima, Perú, y con un precio de barril de $100 el barril, que es más o menos donde estamos ahora, el precio en la mayoría de los surtidores, en las estaciones de servicio en Perú y en Chile, están bordeando los 18 y 17 bolivianos el litro de diésel. Y la gasolina está alrededor de, no sé, 13, 14 bolivianos el litro. Y ahí hay un mercado de competencia, o sea, funcionan varios abastecedores y varias empresas y marcas compiten por precio, calidad y servicio. Entonces, estamos más del doble, el doble en la gasolina y casi al doble en el diésel. Entonces, esa es la magnitud del subsidio que tenemos con el conflicto en el Medio Oriente, que no sabemos cuándo se va a resolver. No sé qué opina. Raúl. En el mismo sentido, Amalia, en enero de este año, cuando se sacó el decreto 5516, se ajustó el precio del diésel a 9.80 y el de la gasolina a 6.96. El del diésel casi estaba en lo que en ese momento había en la región, más o menos 10.20, ¿no? Entonces, de hecho, el contrabando de diésel desapareció en enero y febrero. Si uno ve la data del INE, ve que bajó incluso la importación de diésel en esos meses, porque el contrabando casi murió, porque el principal incentivo, que era el precio, desapareció. El precio estaba casi igualado entre Bolivia y el mercado regional. Con la gasolina no ocurría lo mismo. Era 6.96 en Bolivia y en el mercado regional estaba más o menos en 9.80, ¿no? Entonces, no se hizo realmente un ajuste limpio en el caso de la gasolina. Hemos seguido teniendo un precio subsidiado, pero claro, en la gasolina no hay el incentivo para el contrabando porque tienes una gasolina basura que nadie la quiere vender ni siquiera en la frontera. Entonces, el mecanismo en el caso de la gasolina es un poquito diferente. Pero con la guerra en el Medio Oriente, los precios se han disparado, como bien señala Álvaro. En la gasolina tenemos casi ahorita un 50% por encima de subvención y en el diésel vamos más o menos iguales. Ahí yo quiero resaltar, Amalia, que el tema de conflictos bélicos en el mundo, problemas geopolíticos, hay hoy y va a haber en cualquier momento. Por lo tanto, el volver a tener precios fijos por 6 meses con el decreto 5616 ha sido un error. Estamos saliendo de 20 años de un precio fijo en gasolina y diésel. Creo que ha sido un error volverlos a fijar por otros 6 meses y decir que en junio se va a volver a ajustar. Conflictos bélicos van a haber y pueden seguir habiendo. Entonces, lo correcto es tener un precio limpio en el mercado interno y generar políticas sociales, sí, a sectores más vulnerables con subvenciones bien focalizadas por un tiempo bien determinado, pero tener el precio así como lo tenemos hoy en día nos lleva a situaciones complejas, tanto desde una perspectiva fiscal como desde una perspectiva energética. Es que Y de ninguno de abastecimiento, ustedes, ¿no? es que ninguno de ustedes es el actual ministro de hidrocarburos, ¿no? No, no. Es que hay un problema social, hay un país que viene de una situación que ya no la vamos a describir y que haber levantado la subvención, aunque sea de manera parcial, fue un acto de heroísmo, ¿no? Sí. Y un acto de heroísmo del pueblo de aceptarlo sin salir a derramamientos de sangre. Pero ahora yo creo que la gente no aguanta, porque te imaginas subir la gasolina de 6.96, digamos 7, a 9, a 10. Eso no lo aguanta nadie. O sea, establezcamos que hay un subsidio cada vez más grande en el precio de la gasolina. Eso que no queríamos ha vuelto. No queríamos desabastecimiento, parecía que lo habíamos superado,
ha vuelto, volvieron las colas para el diésel. Y la solución que ustedes dan parece muy sencilla, ¿no? Si tienes plata, lo resuelves. Tienes plata, resuelves el abastecimiento, ya sea el privado o el estatal, muy fácil. Pero ahora se me ocurre que Yacimientos no puede decir, mire, a partir de hoy no importo más, que lo hagan los privados. Parece que eso no se puede porque no hay dólares y el privado nadie lo va a hacer y va a haber un brutal desabastecimiento de carburantes. Paraliza el país. Es Álvaro. que perdón, dale. Tot- Totalmente de acuerdo, Amalia, ¿sí? No podemos traspasarle en este momento al sector privado para que abastezca el mercado, especialmente en un momento en el que hay elevados subsidios aún, casi el 100%, si vemos el número, ¿no? Y en esa línea es que estamos entrampados, Amalia, y tenemos que tener una salida. O levantamos la subvención y comenzamos a transitar a un país normal, o nos desabastecemos. No hay de otra. No hay de otra. Tenemos que elegir, como en Sophie's Choice, la película, no sé si te acuerdas, tenemos que elegir. ¿Sí? Tenemos que elegir, o nos desabastecemos o subimos los precios para no desabastecernos porque somos importadores netos de energía. Y este año vamos a comenzar, o el próximo, a importar GLP, y el 2029 vamos a comenzar a importar gas natural. ¿Qué te parece, Raúl? Es así de dramático, lamentablemente, Amalia. Creo yo que sí, muy importante que el gobierno le hable con sinceridad al país. Bolivia importa el 95% del diésel que se consume, 60% de la gasolina es importada también. Y si no tienes divisas para importar, la cosa no funciona. De pronto, Arce, si lo hubiesen aprobado los créditos el 2024 o 2025, hubiéramos tenido menos filas, porque habían divisas, ¿me entiendes? Hoy en día al gobierno se le han aprobado algunos créditos que le han dado cierto oxígeno en noviembre, en diciembre, en enero, para poder tener divisas para importar, pero no podemos seguir en esa dinámica de forma permanente. El tema de la política cambiaria tiene que ser resuelto, hay que unificar el tipo de cambio, para eso se requiere un crédito de balanza de pagos, y cuanto más tardemos en aceptar esa situación, en sincerarnos y en ir hacia lo que hay que ir, que es ese crédito de balanza de pagos con el Fondo Monetario, para poder avanzar realmente a una solución estructural en el tipo de cambio, vamos a ir a lo que menciona muy bien Álvaro. Vamos a ir a problemas de abastecimiento, volver otra vez a las filas. ¿Por qué en Ecuador, cuando se ajustó el precio, se quemó el país y en Bolivia no? Porque los bolivianos veníamos de 2 años, ¿no es cierto?, de hacer largas filas de horas para gasolina, días para el diésel, y eso nos llevó a una mejor predisposición de aceptar el ajuste. Hoy en día yo coincido contigo, Amalia, es muy difícil poderlo hacer políticamente, por supuesto, porque la gente además ha tenido gasolina basura de por medio. Entonces, va a ser un desafío enorme para el gobierno, pero si no lo hacemos, hay que explicarle muy bien a la gente qué pasa si no hacemos, si no cambiamos la ley, si no ajustamos los precios, el camino al que nos estamos dirigiendo es una crisis energética, pero profunda. O sea, estamos contra la pared. O subimos los precios al doble, o no tenemos gasolina. No hay más, ni con cola, ni con cola. Ni con colas. Así es, Amalia, pues son al doble ahora, pero en 3 meses se resuelto el problema del Medio Oriente, que ojalá en unos meses se dé, los precios van a bajar, y los bolivianos tenemos que acostumbrarnos a que los precios de la gasolina, del diésel, posteriormente del GLP y después del gas natural van a tener que cambiar cada semana, cada día o cada 15 días. Eso es como el bolsín, Amalia, cuando teníamos el bolsín. Tenemos que acostumbrarnos a que no podemos tener dólar fijo, a que no podemos tener precios de la gasolina, del diésel bajos y firmes, porque el mercado, somos importadores y dependemos de un mercado internacional que nos marca precio. Lastimosamente, hemos perdido nuestra característica productora y eso nos ha hecho mucho daño. Ahora, esto que ustedes lo explican tan simple, con toda seguridad lo sabe el presidente y lo sabía Mauricio Medinaceli, lo sabían los 2 presidentes de Yacimientos que pasaron por ese escritorio, ¿no? La renuncia de la señora
es dramática, ¿no? Dicen, no me apuren porque aquí hay un problema estructural y sin resolver el problema estructural no puedo comprar ni vender gasolina. En qué medida la corrupción dentro de yacimientos, la presencia estructural de militantes del MAS es un freno para resolver el abastecimiento de gasolina? ¿Es esto verdad o este es un pretexto? Yo creo que es parte del problema, Amalia, pero es importante Yo- ir por partes. Hay que ir por partes. La primera parte es condiciones macroeconómicas mínimas para que YPFB o el privado puedan hacer su trabajo. Y es lo que hemos dicho. El tema de estabilidad del tipo de cambio, de sincerar el tipo de cambio, unificarlo y que hayan divisas en el mercado. Esa es una condición básica que aunque pongamos a la mejor gente en YPFB, le saquemos foto al edificio, si no resuelves lo otro, pues sencillamente no va a funcionar y hace que cualquier reforma que tú hagas en yacimiento sea cuestionada, porque la gente va a decir, pucha, hemos cambiado YPFB, hemos cambiado de presidente, lo hemos puesto por 2/3, hemos hecho una reingeniería organizacional, pero la cosa no funciona. ¿Por qué? Porque no hay divisas. Entonces, en la primera condición del tema cambiario tiene que quedar muy clara para la gente que si eso no se hace, lo otro tampoco va a funcionar. Sobre lo segundo, en el tema de YPFB sí hay problemas serios en términos de corrupción, no solamente del MAS. Aquí tienes 20 años de una gestión, de gestiones totalmente largas, hay roscas que se han enquistado por dentro y por fuera de la empresa estatal, y si no haces una reingeniería organizacional y además un proceso serio de institucionalización de cargos, la cosa no va a funcionar. Y eso obviamente toma tiempo, ¿no? Y eso también hay que tenerlo claro. No funciona con varita mágica. Entonces, estos elementos creo yo que hay que tenerlos sobre la mesa. Pero no es el esencial. Es decir, no es ese el tapón al abastecimiento. No, Se habrían divisas con roscas o sin roscas, no habría problema. Sería otro el tipo de administración, de eficiencia, en fin. Pero el problema interno de yacimientos no es el problema central. no, no. Amalia, déjame complementar lo que dice Raúl. Mientras habían divisas, YPFB funcionaba con toda la corrupción y con todo lo ineficiente y lo perverso que ha sido el manejo de esa empresa. Había divisas y se importaba, y Dorgatel salía en televisión y nos mostraba pues lo maravilloso que era YPFB. El momento que comenzaron a escasear las divisas y el tipo de cambio varió, es cuando comenzamos a tener desabastecimiento. Entonces, hagamos magia con YPFB y la podemos hacer. Si no hay divisas y no estabilizamos los precios al internacional, nos vamos a desabastecer, Amalia. Eso es. Y luego tiene que venir la reforma de YPFB, de achicarla, privatizarla, pero como está, es una empresa que pierde plata desde el 2024, Amalia, y la camuflan con NOCRES, con certificados de impuestos, pero es una empresa deficitaria. ¿Y quién nos va a dar plata para subvencionar los combustibles? ¿Quién nos va a dar plata para que subvencionemos a una YPFB que tiene 5.500 empleados y tiene corrupción adentro y tiene una mafia? Entonces, es otro problema el de YPFB, son separados. Que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo después de resolver el problema macro, que es conseguir divisas, y práctico, que es hacer divisas. Pero mientras se consiguen las divisas, estimados amigos, ¿qué se hace? Bueno, ¿Con qué no hay plata mientras. están comprando? No, ¿Con qué plata están yendo a Arica? ¿Con qué plata están yendo a la Argentina? ¿Qué están haciendo? hay que vender hasta el último gramo, perdón, Raúl, vender hasta el último gramo de oro, porque de nada nos sirve oro en el Banco Central, conseguir todo lo que sea posible en efectivo para pagar combustible. Este país sin combustible se muere. Con reservas de oro en el banco y sin combustible igual se muere. Entonces hay que conseguir el cash y también hay que trabajar de una vez, avisarle al pueblo boliviano que hay que subir los combustibles. Hay que subirlos a precio internacional. Somos importadores. No hay otra. No hay. Lamentablemente ahí creo yo que es además importante que la gente que nos mira y nos escucha a través de este tu programa, Amalia, y bueno, varios otros en los que tratamos también de estar, es el hecho de que
el país, o sea, el punto en el que hemos llegado, han caído las reservas certificadas, ha caído la producción de gas, ha caído la producción de líquidos, importamos cada vez más diésel, cada vez más gasolina, hemos perdido el mercado argentino, a Brasil le vendemos 60% menos que lo que le vendíamos antes, es resultado de una mala política hidrocarburífera sumada a una desastrosa gestión sectorial. Y el boliviano, lamentablemente, Amalia, en el corto plazo, yendo a tu pregunta, no le queda otra que pagar la factura de las malas decisiones que hemos tomado al elegir autoridades y al apoyar esta política hidrocarburífera que ha sido desastrosa. Entonces, en el corto plazo, lo único que nos va a quedar, como bien dice Álvaro, es pagar precios reales, ojalá que, y en eso desde Jubileo insistimos mucho, acompañado de políticas sociales de subsidios bien focalizados a la gente que realmente lo necesita, pero pagar, el resto tendremos que pagar precio real. Tú paseas por La Paz o vas en Santa Cruz y pasa lo mismo. El flujo vehicular no ha bajado significativamente con el ajuste que se ha hecho a los precios. La gente sigue utilizando su vehículo de la forma que lo hacía antes. Es decir, que no es en el bolsillo realmente de la gente que tiene vehículos en la calle circulando, no ha sido del todo afectado porque el precio no se ha sincerado en su totalidad. Cuando se sincere en su totalidad, tú verás gente pidiendo transporte público municipal y pidiendo seguramente algunos cambios estructurales complementarios que son necesarios, ¿no? Que se tienen que hacer. Pero esto no se trata de que vayamos a un libre mercado salvaje en el que digamos, no, el precio es el precio real y el resto ajo y agua. No. Tiene que haber políticas sociales bien focalizadas a la gente más pobre, por supuesto. Pero la otra gente también tenemos que aprender, clase medieros varios, a utilizar de manera adecuada nuestros vehículos, ¿no es cierto? Sigues viendo en la calle un auto con una persona adentro, ¿no? Y detrás otro auto con una persona y detrás sucesivamente van varios vehículos con una persona adentro. Eso se llama ineficiencia energética. Hay que aprender a utilizar mejor nuestra gasolina, nuestro diésel, tener transporte público masivo en las ciudades. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz concentran el 70% del consumo de gasolina. Hay mucho que se tiene que hacer en transporte público para ir cambiando esta situación de a poco, pero entendiendo que en el corto plazo la situación es muy, muy compleja y no hay otra que sincerar los precios o volver otra vez a tomarse un buen cafecito mientras hacemos horas de fila para gasolina. Dirías, ¿Ustedes creen, perdón, Álvaro, ustedes creen que el gobierno ha tomado conciencia de esta situación y que esto que estamos discutiendo acá lo están discutiendo en gabinete, lo está discutiendo el ministro de Hidrocarburos? Yo en lo personal creo que no. Amalia, yo creo que lo saben, pero no lo discuten. O sea, lo primero es, Amalia, los hidrocarburos, y quiero hacer una reflexión profunda. Gonzalo Sánchez de Lozada se fue por los hidrocarburos, ¿sí? El MAS subió por el gas, por los hidrocarburos, se fue por los hidrocarburos. El mensaje lo estoy lanzando. Es un tema político de democracia y estamos frente a eso. Pero todo tiene que ver con la política anterior que hemos heredado y ahora hay que corregirla. No hay de otra y hay que sincerar los precios, hacer políticas públicas de compensación focalizadas, no queda otra, y luego reformar IPFB o minimizarla y darle una característica de una empresa con un presidente que ya no responda al poder político para que no la manoseen. Y aquí, Amalia, quiero hablar con el pueblo boliviano. ¿Por qué nos gusta tener empresas estatales para que se roben la plata, para que metan a sus familiares y amigos a trabajar, para que hagan pozos patrióticos donde no deben perforar, para que se construya la planta de urea donde no debe estar? Amalia, a veces me confunde el pueblo boliviano porque nos encanta ver que nos roben y estamos felices, pero encima de eso queremos que nos subsidien. Pero estoy confundido sobre un poco la percepción del pueblo boliviano. Amalia, esta mañana escuchaba a una asambleísta de la Asamblea del Congreso boliviano y decía, no tenemos que privatizar IPFB, pero IPFB tiene que cambiar. Y ella quiere seguir con ese IPFB. No los entiendo, Amalia. Discúlpeme, estoy medio confundido y le doy la palabra a Raúl.
Bueno, ahí yendo un poco del mismo sentido y respondiendo a tu pregunta, María, yo creo que en el gabinete y los actores políticos en realidad, lo dijimos en Jubileo porque tuvimos el 2025 un proceso de mucho debate con todos los que estaban en carrera, todos conocían el problema, todos coincidían en el diagnóstico, casi con algunos matices, incluido el Andrónico, incluida la gente de Andrónico, incluida la gente del MAS, coincidían en el diagnóstico. Pero algo que advertíamos en ese momento y lo hemos terminado confirmando es que no había un cabal dimensionamiento del problema. No dimensionan bien qué implica una crisis energética. ¿No? Va más allá de la regalía, va más allá del IDH o de las divisas. Eso es un tema serio porque estamos hablando de provisión de energía, ¿no? De consumo energético, de la gente, de que la gente mañana pueda cargar su celular o de que la gente pueda prender el foco de su cocina o de que pueda tener suficiente gasolina para llegar a su trabajo. Entonces, es un problema serio, serio, serio al que se enfrenta el país en los últimos 10 años y con más énfasis desde el 2023. Entonces, creo yo que esto tiene que partir por hablarle con sinceridad a la población, porque el gabinete comprenda de que es un problema integral, no es una bomba, no es una papa caliente que está en las manos del ministro de Hidrocarburos Claro. solamente, también tiene mucho que ver el de planificación, tiene que mucho que ver el de economía y finanzas, muchísimo que ver el de economía y finanzas, tiene mucho que ver comunicación, hay muchos aspectos que están involucrados en este problema, que es un problema grande, es un problema serio, inédito en el país, pero que marca un enorme desafío a deconstruir la mentalidad del boliviano. Como bien decía Álvaro, no solamente hemos tenido un gobierno estatista y rentista, tenemos una sociedad que es rentista y estatista. Entonces hay que hablar con la gente de que entendamos que la Comibol fue un fracaso en los 80s y EPFB fue un fracaso ya también en los 70s. Le volvemos a apostar otra vez por una empresa 100% estatal. En el alto tú preguntas a la gente, aquí arriba está la Virgen de Copacabana y un pasito más abajo está EPFB, ¿no? Es casi celestial. Entonces es un tema que hay que trabajar. Sí, y este programa, Amalia, nos da ese espacio. Nosotros no tenemos la presión política encima, adentro es con guitarra, pero estamos tratando de hablarle al pueblo boliviano a través tuyo de lo que difícil que es. Yo cuando voy a los foros internacionales, Amalia, la palabra que más escucho, y la voy a decir en inglés y la voy a traducir, se llama security of supply, ¿sí? Seguridad de abastecimiento energético, porque sin energía no pasa nada. No funciona nada, no funciona el celular, el hospital, no podemos producir granos, no podemos producir quinoa, no podemos hacer nada y no podemos guardar nuestros alimentos en el refrigerador. Entonces el Security of Supply en Bolivia viene acompañado, tiene que venir acompañado de nuevos precios. No hay de otra. Y posteriormente una reestructuración de IPFB para ojalá orientarla, achicarla y darle la dimensión de la empresa que tiene que ser una empresa. No es el botín político del partido de turno. Entonces, la seguridad de abastecimiento es lo más preciado en cualquier país. Y nosotros no la estamos valorando y eso es lo que nos estamos yendo. Nos estamos yendo a una Cuba desabastecida por subvencionar y por mantener un Estado empresario, ¿no? Hablaban y yo pensaba en Cuba, ¿no? Todavía no hay cortes de luz, pero a este paso van a haber cortes de luz, no va a haber garrafa de gas, en fin, es una tragedia de enorme dimensión, que hayamos perdido nuestra condición de productores de gas, ya no solo exportador, sino productor de gas, porque el gas se está acabando y se va a acabar para todos, ¿no? Gas significa energía eléctrica, gas significa poder extractar el GLP, en fin. Entonces, seguridad energética significa que no caigamos a los niveles cubanos, pero por Dios, todo lo que ustedes dicen provoca escalofrío, ¿no? No sé si la gente aguante, pero va a tener que aguantar. El punto es si tenemos un gobierno, un presidente que mire la dimensión al margen de los votos, al margen de su popularidad y diga, yo lo resuelvo. Mi tarea es resolverlo. Y no me importa si me tiran tomates, es mejor eso a que después sea la tragedia total, la tragedia total. Y esto significa, me imagino racionamiento también, estoy pensando en el inmediato, no
tiremos la gasolina, no tiremos el diésel, ¿no? Vamos a aprender a manejar bicicleta, vamos a caminar un poquito más, los particulares que no reciban gasolina, en fin, cosas que tienen que ver con la crisis que ustedes describen. Hay que Así tomársela en es, serio. Amalia. Perdón que te diga, pero varios países del mundo han tomado medidas para restringir la demanda hasta que este problema en el Medio Oriente se resuelva, ¿no? Es, por ejemplo, por placa. No pueden circular ciertos números terminando este número en la placa o iniciando en este número. No pueden circular 2 veces a la semana. Entonces, de esa manera limitas la demanda y el Estado respira un poco. El Estado, hablo del Estado, del gobierno, el aparato económico que tenemos. Entonces, concientizar sobre cómo podemos hacer un poco de eficiencia o ahorro energético, porque debemos hacerlo. Y esto no ha ocurrido, y con Raúl hemos sido un poco críticos del ministro de Economía, y te acuerdas, Raúl, que le decíamos, estás tomando muy a la ligera el problema en el Medio Oriente, y tal cual. Le ha explotado, Raúl, y contigo hemos hablado muchísimo. Ministro, tome medidas para restringir la demanda, hagamos algunas cosas, hablemosle al pueblo boliviano. No, todo está en orden, yo soy el mago del capo de las finanzas y aquí va a haber plata. El problema son los dólares. Raúl, por favor. Sin duda, María. Claro, en un principio el gobierno decía, hay que ver si esta guerra dura, de pronto termina rápido, tomamos decisiones sobre tendencias. Hasta que esto se haga tendencia, ya vas a haber subsidiado 4 meses la gasolina y el diésel. Entonces, hay que entender que los problemas geopolíticos, como decía hace un momento, van a volver con seguridad porque vivimos en un mundo conflictivo. Entonces, hay que tomar en cuenta que no podemos fijar precios, no se pueden tener los precios fijos ni por 6 meses, ni por 5 años, ni por 20 años, y la gente en Bolivia tiene que reacostumbrarse a eso. Los precios se mueven, el tipo de cambio se mueve, porque hay una oferta y una demanda que no podemos controlar, ¿no es cierto? Bolivia es pues un piojo en el mundo, en el mundo energético en su conjunto. Entonces, ese es un elemento que hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, creo yo que también es importante tener cierta mesura en las cosas, ¿no es cierto? Si recordamos, los 2 candidatos que estaban en segunda vuelta te ofrecían que al día siguiente de que asuman el cargo se normalizaba el abastecimiento. Una vez que se posicionaron, vimos ahí al gabinete en camionetas liderando cisternas, sin pensar que los tanques de almacenamiento podían estar sucios, que las cisternas podían estar sucias, que las estaciones de servicio podían estar contaminadas. Yo creo que más allá de ofrecer soluciones inmediatas, hay que darle un poco de certeza a la gente, de mesura al asunto. Yo ayer escuchaba al presidente de Yacimientos anunciando que se iba a normalizar inmediatamente el suministro del diésel, sin considerar que ojalá que hayan divisas, porque de lo contrario se lo van a cobrar a él. Y la suficiencia de divisas no es una competencia exclusiva de YPFB. YPFB no controla el tema. Entonces creo yo que es importante ir un poquito a la cautela, un poquito a la mesura, ir viendo la cosa, entendiendo que hay urgencias, pero yendo por partes en esas urgencias. El tema de Yacimientos es sin duda un tema crucial, ¿no es cierto?, neurálgico en el asunto. Hay que hacer varios cambios en YPFB. Desde Jubileo estamos trabajando una propuesta motivada además por el Álvaro Ríos, que siempre es provocativo, positivo. Él fue el primero en anunciar el tema del GLP, del gas natural. Nos motiva, nos provoca también a trabajar en posibles alternativas de solución. Ojalá que varios actores vayan pensando en esto. El gobierno está dando algunos pasos interesantes, sí, nueva ley de hidrocarburos, por ejemplo, es importante, pero es una ley que tiene que ser bien socializada, bien debatida. Yo no creo en que se puedan llegar a consensos, no nos vamos a poner de acuerdo todos e ir caminando de la mano, es muy difícil, pero sí es importante que los actores estén informados sobre la problemática y sobre cómo se va a encarar el asunto para un sector, Amalia, que es un sector de largo plazo. Hidrocarburos es de largo plazo. Una ley que dure 5 años u 8 años no nos sirve. Tiene que ser de 30 o 40 años la perspectiva del sector. Última ronda con esta idea. Crisis es oportunidad. Les pongo un ejemplo. Uruguay, un país mucho más chico que el nuestro, como nosotros, no tiene una gota de petróleo, no produce energéticos. El precio de la gasolina y del diésel es precio internacional, subió. Y ese precio es el que determina que el ciudadano diga, saco mi vehículo particular o me voy en micro,
¿verdad? Si es tan cara la gasolina, mejor camino. Pero es un país que ha resuelto el abastecimiento de todas las cosas con energía alternativa, solar, eólica, es decir, todo lo que puede ser alternativo, justamente porque no tienen petróleo, lo utilizan y el 90% de su consumo es energía alternativa. ¿No creen que por ahí deberíamos transitar? A ver, voy primero, Amalia, en este punto. Sí, Uruguay es un país particular. Primero es bien pequeño y en poca extensión, o sea, demanda muy poca movilidad. Entonces es muy rápido, es muy pequeño el país, ¿no? Uruguay ha resuelto el problema, el tema del tema eléctrico, principalmente con energía eólica. Tiene agua, tiene eólica, está importando gas de la Argentina para generar y complementar eso. Y el tema eléctrico está bastante resuelto. Pero es el país que más caro es la gasolina y el diésel. Así ¿Sí? es. Es el más caro de toda América Latina y de muchos países del mundo. Entonces el uruguayo, como no tiene que desplazarse mucho, no tiene que mover un camión entre Santa Cruz y La Paz o hasta Arica para exportar, no tiene mucha necesidad de combustible. Entonces diremos, un país chico y esa es la diferencia que hay. Sin duda, Interesante. energías alternativas en Bolivia pueden ayudar, pero sin gas natural, Amalia, no podemos ir muy lejos, ¿sí? El gas natural lo necesitamos para energía eléctrica. Tenemos casi 1 millón de vehículos, creo, a gas, ¿sí? Y luego de eso están todas las industrias de Bolivia, consumen gas natural. Y después de eso, bueno, con muy poco volumen, están los domicilios. Entonces, por eso es que la ley de hidrocarburos tiene que venir para que de aquí a 4 años no se encuentre con nueva producción de hidrocarburos. ¿Crees, Raúl, y cerrando, que se pueda conseguir con cambio de ley inversiones y que en 7, 8 años podamos encontrar un megacampo, en fin? ¿Crees que el país da para eso? ¿O qué sabes de hidrocarburos? ¿Se acabaron los campos, no hay más gas? O tal vez hay gas, pero no lo vemos, no lo hemos encontrado. Dos temas, Amalia. El primero es que Bolivia tiene un potencial hidrocarburífero todavía importante que tiene que desarrollar. No podemos saber realmente cuánto más hay si no exploramos, ¿no? Sabemos que hay un potencial, se tiene que explorar todavía más en el país. Ha habido muy poca inversión en exploración en los últimos 20 años porque la ley de hidrocarburos ha sido una ley rentista y estatista que no atraía inversión. Nos hemos casi sacado los ojos el 2003, 2004, referéndum de por medio, peleándonos por cuánto me toca, ¿no? Queríamos más tajada del pastel, sin pensar en que siga habiendo pastel. Entre el pastel, claro, como no hemos pensado en darle sostenibilidad, se ha ido achicando, achicando, achicando hasta volverse en un cupcake chiquitito, ¿no es cierto? Y finalmente quedarnos con el 90% de eso es muy, muy poco lo que nos toca, y finalmente el 90% de cero va a ser cero. Entonces hay que entender que el tema no es cuánta tajada del pastel me toca, sino que siga habiendo pastel, ¿no? Y con el que siga habiendo pastel me refiero a que desde la Fundación consideramos que Bolivia tiene que ir a una transición energética, entendiendo que la transición tomará 30 o 40 años, pero no podemos transitar sin gas. El gas es un combustible de transición necesario para Bolivia y para ello requerimos una nueva ley de hidrocarburos orientada a promover el desarrollo de ese recurso natural no renovable, que es el gas natural. Sin embargo, a pesar de que tenemos un enorme potencial en renovables, no vamos a poder desarrollar las renovables mientras tengamos un gas natural subvencionado, porque el gas natural también está subvencionado en Bolivia en $1.30 en promedio para el mercado interno, cuando su precio real debería estar bordeando los $6 la unidad energética, ¿no? Entonces, el gas natural tiene que ser concebido como un combustible de transición. Para eso el país requiere una política energética. Hoy en día no tenemos política energética, la deducimos de hidrocarburos y de electricidad, pero requerimos una hoja de ruta de transición, no solamente orientada al cambio de fuentes, también al cambio de consumo. Si seguimos consumiendo la energía irresponsablemente como lo hacemos, no va a haber fuente que nos aguante. Entonces, ¿hay que desarrollar las renovables? Sí, por supuesto, pero el gas natural tiene que ser comprendido como un combustible de transición. Eso es fundamental para el país. Pasa por una nueva ley, sí, pero no es suficiente, Amalia. No es suficiente una nueva ley porque somos un país que ha intentado no solamente una, sino 3 veces nacionalizar
al sector hidrocarburos. Nadie nos la cree, ¿no? Vengo a Bolivia, exploro, encuentro y me lo quitas, ¿no? Me lo nacionalizas. Entonces, Seguro. el tema de la seguridad jurídica es muy importante, Totalmente. va más allá de solamente una ley. Hay que trabajar con la gente, hay que cambiar la mentalidad del boliviano, como bien decía Álvaro, para entender que los acuerdos se cumplen y se respetan, ¿no? Los acuerdos se respetan. Acá el desafío grande, Amalia, es ¿qué hacemos con la renta que me toca? Con la tajada que me toca, aunque sea pequeña, ¿qué hago con eso? ¿Cómo no lo despilfarro otra vez en canchitas y en sedes sindicales y en autos para las organizaciones sociales? ¿Cómo lo uso de forma estratégica? Hay grandes desafíos sin duda por debatir. Todas las cartas se han puesto sobre la mesa y así de duro y así de dramática es la situación. O se asume esto en toda su magnitud y en toda su crueldad, porque volver a subir el precio de los carburantes va a ser terrible, pero parece que no hay otra. Estamos contra la pared y veremos si el gobierno toma estas medidas que serán duras, durísimas, y medidas que tienen que estar basadas en un colchón de divisas que el gobierno tendrá que conseguir en el exterior. Muchas gracias por haber estado con nosotros con otro programa de entrevistas en cualquier instante. Muchas gracias. Esto es Cabildeo Digital.